Desde que el movimiento neopentecostal invadió gran parte de Occidente, ha surgido una cuestión que no tiene que ver con la naturaleza del movimiento, sino con las preocupaciones teológicas que tenía la gente, especialmente los que estaban siendo influidos por este movimiento. Y es acerca de la Navidad. La pregunta es, ¿se debe celebrar la Navidad o no? Y de acuerdo a la respuesta que se dé a esa primera pregunta, viene la siguiente, que es, ¿cuándo se debe celebrar la Navidad? Entonces, muchos de los predicadores neopentecostales solían decir, no se debe celebrar la Navidad porque no hay un mandato bíblico explícito al respecto. Si la respuesta es sí, se puede celebrar, pero no se sabe la fecha, porque es muy difícil establecer una fecha cierta y todos los que han tratado han dejado siempre temas en suspenso, ¿no? ¿Se debe celebrar la Navidad el 25 de diciembre o no? Esa ha sido ya la pregunta completa. Comentaristas muy serios como Lenski, por ejemplo, que es un comentarista de principios del siglo XX, han invertido mucho espacio en la investigación y en el resumen de los argumentos. Por estas razones se debe y por estas otras razones no se debe. Y es tan largo lo que dicen que nos dejan casi en las mismas, ¿no? Al punto que nosotros, por comodidad, buscamos siempre una fórmula sencilla, es decir, un versículo, ¿no? Un versículo que diga, celebren la Navidad o no la celebren. Bueno, ese era un tema de discusión, como les dije, al principio del movimiento neopentecostal, es decir, en la década de los 70. La atención ha ido cambiando un poco después de la reflexión teológica y nosotros necesitamos responder en una forma más amplia, más profunda también. El Evangelio según San Marcos no dice nada del tema del nacimiento del Señor Jesús. Si alguien le preguntara a Marcos, al evangelista, al escritor del Evangelio, del segundo Evangelio, que es Marcos, ¿por qué no dices nada del nacimiento de Jesús? Él posiblemente diría, ¿a quién le importa el nacimiento de un siervo? Al fin y al cabo, Jesús es el siervo de Dios. Y los siervos, los esclavos, no tienen todos esos datos en su currículum, es decir, ni tienen currículum, ¿no? Así que no importa. Bueno, y si le preguntamos a Mateo, Mateo nos va a decir, claro que sí nos importa, porque estamos hablando del rey, el rey. Y por eso su evangelio comienza con la genealogía del rey. Entonces, no solamente importa cuándo comenzó, sino los antecedentes previos, ¿ya? ¿De qué estamos hablando con Jesús? Y Mateo entonces se remonta hasta Abraham, quiere decir 2000 años antes. Luego le preguntamos a Lucas, ¿y tú, Lucas, qué dices? ¿Es algo que debiera importarnos o no? Y Lucas dice, desde luego, claro que sí. Yo les voy a contar, había un sacerdote que estaba a la hora de la oración en el templo
celebrando el culto, ofreciendo incienso, y un ángel se le acercó y le dijo: Zacarías, no temas, porque yo tengo una buena nueva para ti, vas a ser papá. Para algunos no es tan buena noticia eso de ser papá, ¿no? Porque no están casados especialmente. Y ese era el caso de José también. No el caso de Zacarías. Zacarías era casado y tenía una larga historia matrimonial con su esposa, porque ya los dos eran viejos, pero por eso era tan buena noticia para él que iba a ser papá. Y anuncia a Juan el Bautista y todo. Así que Lucas nos lleva a más largo, más antiguo que Mateo. Ya un dato más antiguo. ¿Y qué nos dirá Juan? Algunos que han leído superficialmente el Evangelio según San Juan dicen: no, Juan no dice nada de la Navidad, ni de la celebración, ni nada de eso. Por el contrario, es el que más enfatiza el asunto. Ahora, con mentes abiertas, escuchen lo que Juan tiene para decirnos al respecto. Él dice que en el Verbo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz vino al mundo, y los hombres no la quisieron reconocer. Versículo 9 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La palabra venía en español es el pretérito imperfecto. ¿Cómo sería el perfecto? Ha venido. Ha venido. ¿Y el pluscuamperfecto? Había venido. ¿Y el indefinido? Vino. Vino. ¿Y el anterior? Hubo venido. Pero no dice nada de eso. Dice venía. Tiempo imperfecto, ¿no? Pretérito imperfecto. Pero ¿qué implica eso de venía? No es un acto puntual. Eso sería aoristo, pero no es aoristo. Este es continuo. Venía. ¿Por qué está expresado en pretérito continuo? O sea, imperfecto. ¿Qué quiere decir? Aquella luz verdadera venía a este mundo. Hay algunas personas que se hacen cierto problema con algunos datos bíblicos, como por ejemplo con la segunda venida de Cristo. Dice la Escritura que todo ojo le verá. Pero ¿cómo puede ser si el mundo, que es una circunferencia, un globo, va a tener personas en diferentes lugares, los lugares habitados del mundo, y al mismo tiempo, ¿cómo podría la gente en Europa, como en América, digamos por algo más o menos contrapuesto, o en el Asia, ver a Jesús? Todo el mundo le verá. ¿Cómo? Y no es una pregunta tan ociosa, ¿no? No es. Es una pregunta con sentido. No hay problema.
Por las leyes físicas, eso tiene una fácil explicación. ¿Y cuál es esta? La luz es veloz. ¿Qué distancia recorre la luz? ¿Saben? 300.000 kilómetros por segundo. Eso significa 7 veces, más de 7 veces la vuelta a la Tierra en un segundo. Y eso causa que, entonces, en cualquier lugar del mundo se pueda ver simultáneamente el mismo objeto, en este caso, la persona del Señor Jesús. Él es la luz. Él es la luz. Y en su segunda venida, la luz llegará y todos simultáneamente, es decir, al mismo tiempo, vamos a poder ver a Jesús. Y los unos van a declarar a las peñas de los montes, caigan sobre nosotros, porque van a estar aterrados con la venida del Corderito de Dios, porque viene para juicio. Pero otros van a aclamar. Espero que nosotros estemos entre los que vamos a aclamar y decir, qué bien, vino el Salvador, ya está llegando. Y festejemos y celebremos y estemos muy felices de la segunda venida de Jesucristo. Pero aquí entonces lo que está diciendo es que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía, y la pregunta era, ¿por qué en el pasado imperfecto? Porque no ha sido un acto único histórico. Por supuesto, la encarnación de Jesucristo es un acto único e histórico. Pero la presencia de Jesucristo como el Dios que está siempre en medio nuestro, y por eso su nombre es Jehová. Jehová, yo estoy presente, significa. Y Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, se produce en un acto que no termina nunca. Él está llegando, Él está viniendo. Eso es venía. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Pero no dice para explicarnos el hecho en sí mismo, eso es secundario. Lo que nos quiere anunciar o nos quiere llevar a reconocer el escritor del cuarto evangelio es en el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Qué quiere decir eso de no conocer? Nosotros posiblemente diríamos no le reconoció. A todos nos ha pasado de vez en cuando que nos hemos encontrado con alguien y por la cercanía o por la distancia no reconocemos sus facciones. ¿Quién es esta persona? Y podemos estar muy cerca de ella y no le hablamos. Y de repente es alguien bastante cercano y te dice, Eliana está ahí en primer lugar en la fila, por eso me voy a dirigir. Hola Eliana, hola Eliana, aquí estoy, mírame. Hola Eliana. Ahí está Jesús en el mundo. Pero entonces viene el que, ¿dónde? ¿Dónde? Porque quiere captar la presencia del Señor por sus
sentidos. El Señor fue visto por los ojos de los discípulos. Eso es lo que nos dice el apóstol Pedro en su primera epístola. Eso es lo que nos dice el apóstol Juan en su primera epístola. Dice, aquello que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, lo que hemos escuchado tocante al verbo de vida, al verbo de vida. Aquí está hablando del verbo. Por tanto, nosotros, escuchando el testimonio de los que vieron con sus ojos y oyeron con sus oídos, nosotros primero necesitamos creer. Y la fe abre nuestros sentidos. Lo que continúa es que más adelante vamos a poder no solamente ver y oír al Señor, sino tocarle también. ¿Ya? Yo creo que para todos nosotros va a ser un enorme placer abrazar los pies de nuestro Salvador, ¿no? Digo, como señal de reverencia. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Se quedó mirando y tratando de escuchar aquello que no podía captar, la presencia real de Jesucristo. Y luego en una especie de resumen, en el versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron es concordante con lo que antes dice, no le conocieron. A todos nos ha pasado alguna vez que hay gente que te ignora. Hay algunas personas que tienen o que sufren eso menos, porque son gente muy linda o gente muy grande o gente muy fuerte, no sé, son sobresalientes. Pero la mayor parte de la gente en algún momento sufre el desaire de aquel que no le hace caso, le ignora. Y nos gusta mucho eso, ¿no es cierto? Más bien, tres están despiertos. Sí, no nos gusta que nos ignoren. Y por eso a veces, entonces, reclamamos o nos quejamos, pero generalmente son desaires que no vale la pena, ¿no? Pero cuando vino Jesús, vino a buscarnos a nosotros. Cuando vino Jesús, vino a encontrarnos y rescatarnos a nosotros. ¿Cómo podríamos entonces ignorarle? ¿Cómo podemos quedar indiferentes ante su presencia? El Evangelio según San Juan se caracteriza por algunas formas que él ha escogido. Por ejemplo, tiene las frases tristes a través de todo él. Una frase triste que está expresada en diferentes maneras es la que contiene la idea o el concepto de rechazo para Jesús. Por ejemplo, dice que la salvación consiste en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Eso está en el capítulo 3 de este mismo evangelio. Porque sus obras eran malas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y así sigue a través de todo el libro, mostrando, entre otras muchas cosas, que
ser humano ha preferido o ha escogido rechazar a Jesucristo. Llega la fecha en que tradicionalmente se celebra la Navidad. Y podemos hacer lo mismo. Podemos ignorar a Jesús. O podemos, sobre pretexto de Él, celebrarnos a nosotros mismos. O celebrar cosas buenas como la familia. Pero celebrar a la familia no es lo mismo que celebrar a Jesús. Generalmente, en el fondo de todo, nos celebramos a nosotros mismos. Generalmente. Pero debiera ser un momento en que paremos todo y pongamos atención en la persona divina de Jesucristo, el Verbo de Dios. Es mi invitación para cada uno de ustedes que haga un alto en su vida y tenga un encuentro con la luz. Que la luz de Dios inunde su corazón y que tu atención sea puesta en lo que Él dice, en lo que Él te indica, en el llamamiento que Él te está haciendo. Para que no se diga de nosotros, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por el contrario, que de nosotros se diga, mas a todos los que le recibieron, a nosotros, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El tema de la Navidad no tendría que ser un tema de discusión, tendría que ser la oportunidad para que todos nosotros de corazón nos postremos delante de Dios para alabarle por Jesús, reconociendo que significa que la luz vino y nosotros no fuimos indiferentes. Oremos, por favor. Señor, estamos muy agradecidos contigo porque tú decidiste venir a este mundo horrible para salvarnos. Señor, gracias porque tú te has dado a conocer por tu palabra y por tu espíritu. Señor, abre nuestros ojos espirituales para que te veamos como eres, luz. Renueva nuestros corazones, Señor. Hazlos aptos para captar tu revelación. Por Jesucristo te pedimos. Amén.